En la mañana de este lunes, en una conferencia de prensa que conmocionó a México, Carlos Manzo anunció una medida sin precedentes en la historia municipal mexicana: la autorización expresa para que policías municipales neutralicen con fuerza letal a cualquier criminal armado que represente amenaza directa a la vida de ciudadanos inocentes. La decisión llegó tras el asesinato de María González, secretaria municipal de 34 años y madre de 2 hijos, ejecutada el viernes pasado cuando salía del trabajo. Ha llegado el momento de dejar de negociar con terroristas, declaró Manzo con una firmeza que contrastaba con su aparente calma. Autorizo formalmente a la Policía Municipal de Uruapan a responder con toda la fuerza necesaria contra cualquier criminal que agreda a nuestra población. Durante los 23 minutos de conferencia, transmitida en vivo por las principales redes de televisión, Manzo presentó evidencias fotográficas y de video del asesinato de María, mostrando cómo sicarios la ejecutaron fríamente solo por trabajar en la alcaldía. Esta mujer murió por el único crimen de servir honestamente a su comunidad, dijo mientras sostenía una foto de la víctima con sus hijos. Su muerte no será en vano. La autorización incluyó protocolos específicos que permiten a los policías disparar para matar cuando enfrentan criminales armados, abandonando la política tradicional de disparar para incapacitar, que había resultado en múltiples muertes de policías en las últimas semanas. La decisión de Manzo representa una ruptura radical con décadas de protocolos policiales mexicanos y desafía directamente la estrategia federal de abrazos, no balazos, abrazos, no tiros, promovida por el gobierno nacional. Al autorizar públicamente el uso de fuerza letal, Manzo rompió no solo normas administrativas, sino también convenciones políticas que mantenían a los gobiernos locales subordinados a las directrices federales de seguridad. No voy a pedir permiso al gobierno federal para defender a mis ciudadanos, declaró durante una entrevista exclusiva concedida horas después de la conferencia. Si ellos no pueden o no quieren proteger Uruapan, entonces nosotros mismos lo haremos. La autorización fue acompañada de cambios operacionales inmediatos. Los policías municipales recibieron munición de punta hueca para maximizar efectividad letal, chalecos antibalas de última generación y equipos de comunicación militar que permiten coordinación en tiempo real durante operaciones. Manzo también anunció la creación de una fuerza de respuesta inmediata compuesta por 30 policías seleccionados personalmente, todos exmilitares con experiencia en combate, que patrullan la ciudad en grupos de 6 hombres armados con rifles automáticos. Cambiamos las reglas del juego, explicó el comandante de la nueva fuerza, un ex capitán del ejército mexicano. Ahora, cuando los criminales nos atacan, saben que será una lucha hasta la muerte. La medida más controvertida fue la instalación de altavoces en las patrullas policiales que anuncian públicamente: «Atención criminales, la policía de Uruapan está autorizada a usar fuerza letal. Empréguense o enfrenten las consecuencias». La respuesta del crimen organizado a la nueva política fue inmediata y violenta, resultando en una serie de enfrentamientos que transformaron Uruapan en campo de batalla urbano. El primer confronto letal ocurrió apenas 6 horas después de la conferencia de Manzo, cuando una patrulla de la Fuerza de Respuesta Inmediata encontró 5 sicarios tratando de incendiar un comercio que se había negado a pagar extorsión. A diferencia de encuentros anteriores donde los policías trataban de negociar o buscar apoyo, esta vez abrieron fuego inmediatamente cuando los criminales sacaron armas. El tiroteo duró 12 minutos y resultó en la muerte de 4 sicarios y heridas graves al quinto, que fue capturado vivo. Fue como ver una película de acción, relató un testigo que grabó parte del confronto. Los policías no dudaron ni un segundo. Cuando vieron armas, comenzaron a disparar. Videos del enfrentamiento, que circularon masivamente en las redes sociales, mostraron a policías municipales operando con coordinación militar, usando tácticas de cobertura y avance que contrastaban dramáticamente con las respuestas vacilantes del pasado. Durante el confronto,
Manso apareció personalmente en el lugar, coordinando la operación vía radio militar, y demostrando que su autorización no era meramente simbólica. El alcalde estaba ahí dirigiendo todo como un general, contó un policía que participó en la operación. Fue inspirador ver que nuestro líder no nos abandona cuando la situación se pone difícil. Las imágenes exclusivas obtenidas por equipos de reportaje mostraron algo sin precedentes en la política mexicana. Un alcalde coordinando personalmente operaciones policiales letales contra organizaciones criminales. Manso, equipado con chaleco antibalas y radio militar, fue visto dirigiendo tácticas policiales desde una central de comando móvil que estableció en una van blindada. Durante el segundo gran enfrentamiento ocurrido ayer por la tarde, las cámaras capturaron a Manso analizando mapas tácticos, distribuyendo órdenes vía radio e incluso indicando posiciones de tiro para francotiradores municipales. Sector 3. Tengan cuidado con el francotirador en el segundo piso, se le oyó decir durante una transmisión interceptada. Autorizados a neutralizar con tiro en la cabeza si es necesario. Las imágenes revelaron que Manso había transformado la alcaldía en verdadero centro de operaciones militares, con mapas de la ciudad marcando posiciones criminales conocidas, horarios de patrullaje e incluso zonas de eliminación prioritaria donde los criminales serían atacados preventivamente. No está jugando a ser alcalde, observó un analista de seguridad que revisó las imágenes. Está operando como comandante militar en territorio ocupado. La presencia personal de Manso en las operaciones envió un mensaje poderoso tanto a policías como a criminales. El alcalde estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para implementar sus políticas, elevando dramáticamente la moral policial y el terror criminal. La estrategia radical de Manso produjo resultados inmediatos y visibles. Por primera vez en años, sicarios del CJNG comenzaron a abandonar Uruapan en masa, reconociendo que la ciudad se había vuelto demasiado peligrosa para operaciones criminales. Interceptaciones de comunicaciones del cártel revelaron conversaciones donde comandantes criminales ordenaban la evacuación temporal de personal porque el alcalde loco autorizó guerra abierta. Durante los últimos 3 días, al menos 40 criminales conocidos dejaron la ciudad, algunos huyendo a municipios vecinos y otros simplemente desapareciendo de la región. Nunca vi algo así, cuenta un comerciante local que durante años pagó extorsión. Los mismos bandidos que nos aterrorizaban ahora huyen como ratas. El cambio en la dinámica criminal se hizo evidente cuando puntos de venta de drogas que operaban abiertamente desde hace años fueron abandonados de la noche a la mañana. Casas que servían como centros de operaciones criminales amanecieron vacías, con señales de evacuación apresurada. Lo más significativo fue el abandono de 3 narcotienditas, puntos de venta de drogas que operaban en el centro de la ciudad, dejando atrás equipos e incluso drogas que fueron posteriormente confiscadas por la policía municipal. Tienen miedo real, observó el comandante de la Fuerza de Respuesta Inmediata. Nunca enfrentaron resistencia seria y no saben cómo reaccionar cuando son atacados con la misma violencia que usan. La huida criminal fue tan evidente que los residentes comenzaron a retomar espacios públicos que habían sido abandonados durante años, incluyendo parques donde los niños volvieron a jugar durante el día. La respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación a la nueva política de Manso ha sido una mezcla de furia, confusión y tentativas desesperadas de restablecer control a través de amenazas escaladas. Fuentes de inteligencia interceptaron comunicaciones donde líderes del cártel discutían cómo lidiar con un alcalde que perdió completamente el juicio, y si sería mejor eliminarlo o esperar que el gobierno federal lo remueva. La primera reacción fue intentar intimidar a policías individualmente, con sicarios visitando familias de oficiales para advertir sobre consecuencias fatales de seguir órdenes de Manso. Sin embargo, esta táctica fracasó cuando 3 sicarios enviados para amenazar familiares fueron emboscados y asesinados por policías que los siguieron hasta sus casas. El cártel entonces intentó escalar ataques contra la propia infraestructura municipal.
explotando 2 patrullas policiales y atacando la estación de tratamiento de agua de la ciudad. Cada ataque fue respondido inmediatamente con operaciones de búsqueda y destrucción que resultaron en más muertes criminales, creando un ciclo de violencia que favorecía claramente a las fuerzas municipales. No esperaban resistencia organizada, explica un analista que monitorea comunicaciones del CJNG. Toda su estrategia se basa en aterrorizar gobiernos locales que no pueden o no quieren luchar. Manso rompió ese modelo. La situación llegó al punto donde comandantes del cártel consideraron cercar Uruapan para forzar a Manso a la sumisión, pero reconocieron que tal acción atraería intervención federal que complicaría sus operaciones en toda la región. La estrategia radical de Manso creó una crisis política compleja para el gobierno federal, que oficialmente mantiene la política de abrazos no balazos, pero enfrenta presión creciente para apoyar a un alcalde que está obteniendo resultados que escaparon a las fuerzas federales durante años. Secretamente, comandantes militares federales admiran la efectividad de las tácticas de Manso, pero públicamente deben mantener alineamiento con la política nacional que evita confrontaciones directas con cárteles. Durante una reunión de emergencia de la cual se filtraron detalles, ministros federales debatieron si intervenir para moderar las acciones de Manso o permitir que continúe como experimento controlado, que podría informar futuras políticas nacionales. La situación se complicó cuando otros alcaldes comenzaron a solicitar autorización para implementar medidas similares en sus municipios, forzando al gobierno federal a decidir si el modelo Uruapan debería ser replicado o contenido. Estamos en una situación imposible, admitió un funcionario federal bajo condición de anonimato. Si apoyamos a Manso, contradecimos nuestra política nacional. Si lo criticamos, parecemos estar protegiendo criminales. Estados Unidos observa la situación con interés creciente, viendo en las tácticas de Manso un enfoque que se alinea mejor con las expectativas americanas de combate directo al narcotráfico. Diplomáticos americanos discretamente expresaron admiración por el coraje de Manso, contrastando con críticas frecuentes al enfoque suave del gobierno federal mexicano. En apenas una semana bajo la nueva política de fuerza letal, Uruapan experimentó transformaciones que los residentes describen como milagrosas, después de años de vivir bajo terror criminal. Comerciantes que cerraban sus negocios a las 18 horas por miedo a asaltos, ahora operan hasta las 22 horas, aprovechando el regreso de clientes que se sienten seguros para salir por la noche. El centro histórico de la ciudad, abandonado durante años por familias que temían violencia, volvió a recibir visitantes de fines de semana que redescubren espacios urbanos que habían sido entregados al crimen organizado. Mi hija de 8 años me preguntó por qué había tanta gente en la plaza principal, cuenta una residente. Tuve que explicar que ahora es seguro salir de casa. El cambio más significativo fue el regreso de actividades económicas que habían sido sofocadas por la extorsión criminal. Pequeños negocios que cerraron debido a amenazas de cárteles reabrieron cuando los propietarios se dieron cuenta de que ya no había criminales cobrando derecho de piso. Restaurantes, bares y tiendas de ropa que operaban con miedo constante ahora contratan empleados adicionales para atender la demanda creciente de clientes que regresan a las calles. Por primera vez en 5 años, estoy pensando en expandir mi negocio, cuenta el propietario de una panadería local. Antes, cualquier éxito atraía atención de los bandidos. Ahora puedo crecer sin miedo. La transformación se extendió incluso a los jóvenes de la ciudad, que antes eran blancos de reclutamiento forzado por los cárteles, pero ahora ven futuro en actividades legítimas, cuando los criminales ya no controlan territorios locales. A pesar de los éxitos evidentes, la estrategia de Manso tuvo costos personales y profesionales devastadores que ilustran el precio extraordinario de desafiar al crimen organizado en el México moderno. Durante la entrevista, Manso reveló que perdió 18 kilogramos desde que implementó la política de fuerza letal, desarrolló úlceras por estrés
y requiere medicación constante para dormir. Algunas noches despierto en pánico, imaginando si tomé la decisión correcta. Admite con una honestidad que contrasta con su imagen pública de confianza absoluta. Su familia vive ahora bajo protección las 24 horas que transformó sus vidas en prisión virtual. Los hijos estudian en casa por videoconferencia. Su esposa no puede trabajar e incluso actividades básicas como comprar comida requieren escolta armada. Mi hijo de 10 años me preguntó si vamos a vivir así para siempre. Cuenta con voz entrecortada. No supe cómo responder. El estrés se intensificó cuando 3 familiares de policías municipales fueron amenazados directamente, forzando a Manso a extender protección para decenas de personas conectadas a su administración. La presión psicológica llegó al punto donde Manso considera terapia psicológica, pero reconoce que tal tratamiento sería imposible debido a cuestiones de seguridad. Hay momentos en que me pregunto si vale la pena destruir la vida de mi familia para salvar la ciudad, confiesa. Pero entonces veo niños jugando en los parques nuevamente y recuerdo por qué hago esto. Una semana después de autorizar el uso de fuerza letal, Carlos Alberto Manso Rodríguez estableció un precedente que redefinió para siempre las posibilidades de los gobiernos locales mexicanos en el combate al crimen organizado. Su demostración de que los alcaldes pueden declarar guerra efectiva contra cárteles a través de políticas administrativas valientes inspiró políticamente y aterrorizó criminalmente, creando un modelo que otros gobiernos locales comienzan a estudiar secretamente. El modelo Uruapan probó que las organizaciones criminales, a pesar de su poder aparentemente irresistible, pueden ser derrotadas cuando enfrentan resistencia organizada y determinada que utiliza sus propias tácticas contra ellos. Más importante, Manso demostró que la cuestión no es capacidad militar o recursos financieros, sino voluntad política de aceptar los riesgos extraordinarios necesarios para implementar cambios reales. Su ejemplo trascendió fronteras municipales para convertirse en símbolo internacional de resistencia contra el crimen organizado, atrayendo atención de gobiernos y organizaciones que ven sus tácticas como posible solución para problemas similares globalmente. Independientemente de lo que suceda con Manso personalmente en las próximas semanas, ya cambió irreversiblemente el paradigma de combate al narcotráfico en México, demostrando que existen alternativas a políticas tradicionales que fracasaron consistentemente. Su coraje estableció un nuevo estándar de liderazgo municipal, que fuerza a otros alcaldes a explicar por qué no implementan medidas similares en sus ciudades. En un país donde la resignación ante el poder criminal se había convertido en norma, Carlos Manso probó que la resistencia es posible cuando los líderes eligen coraje sobre seguridad personal, redefiniendo para siempre lo que los mexicanos pueden esperar de sus gobiernos locales en la lucha contra organizaciones que aterrorizaron al país durante décadas.